Hace 3 días, el pasado 7 de noviembre, impartí una conferencia en la Semana de la Ciencia y de la Innovación de Madrid. Lo hice desde el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Llevaba por título Cerebro, Creatividad e Innovación. Y dado que su duración fue de unos 90 minutos, voy a ir grabándola por partes. Así que esta es la parte número 1. Bien, quise empezar mi ponencia haciendo mención a la dedicatoria que hace Elkono Goldberg en su libro Cerebro y Creatividad. Dice así, abro comillas: dedico este libro a las mentes creativas anónimas que se adelantaron tanto a su tiempo que pasaron desapercibidas. Quede aquí reconocido su valiente espíritu. Cierro comillas. Y sí, es muy probable que gracias a alguna de esas mentes creativas que quedaron en el anonimato, podamos estar aquí comunicándonos a través de las ondas digitales con personas que estamos a cientos o a miles, incluso kilómetros de distancia. Como dice Goldberg, muchas de ellas crearon productos para los que la sociedad no estaba aún preparada para recibir. Se adelantaron a su tiempo y sus nombres quedaron injustamente invisibles. Afortunadamente, vinieron otras personas años después que han ido retomando sus creaciones. Algunas mencionaron el nombre de sus antecesores y otras muchas, probablemente, se lo callaron apropiándose de su obra, dejando en el anonimato el nombre de alguien que mereció quedar escrito para siempre en la historia de la humanidad. Por esta razón, he querido traer aquí las palabras de Goldberg y sumarme así a su agradecimiento. Mi nombre es Vera y estoy aquí representando al Grupo de Trabajo de Educación Psicológica del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un grupo que, como su nombre indica, tiene un objetivo principal: trabajar para que la asignatura de Educación Psicológica se implante en todo el sistema educativo, desde la infancia hasta la finalización de los estudios superiores. Porque con la educación psicológica, de la que os hablaré con un poco más de detalle a lo largo de esta conferencia, se podrá desarrollar el pensamiento creativo. Y volviendo a los agradecimientos, también quiero dar las gracias a todas aquellas personas consideradas utópicas que no se dejaron intimidar cuando les decían «estás loca», o «¿quién te has creído que eres?», o «no lo vas a conseguir nunca», etc. Gracias a sus espíritus optimistas y persistentes, utilizaron sus mentes creativas con las que querían ir más allá de lo que está visible y superar los límites de la actualidad. Porque, como dijo Helen Keller, solo los optimistas han navegado por mares desconocidos con la intención de descubrir tierras en otros lugares del mundo. Porque gracias a esos optimistas se han descubierto estrellas y se han abierto nuevos caminos de esperanza para el ser humano. Y es precisamente en el cerebro donde se alojan esas mentes potencialmente creativas, porque todo, absolutamente todo, se origina ahí, aquí, en nuestro cerebro. Todo lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decidimos hacer y finalmente ejecutamos. Todo lo que decidimos crear, cambiar e innovar parte de aquí y permite el progreso de las sociedades. Por eso, cerebro, creatividad e innovación son 3 conceptos que facilitan evolucionar a las personas y a las sociedades para avanzar, para progresar y mejorar el estado del bienestar. Y es aquí donde aparece el 4.º elemento imprescindible para que pueda iniciarse un proceso creativo, del que hablaré más adelante. Este 4.º elemento es la sociedad, el contexto social. Porque sin la interacción social, la creatividad no sería posible, pues no habría razones para crear algo.
son los entornos en los que nos desarrollamos como personas y en los que convivimos con otras, donde van apareciendo necesidades que hay que cubrir para mejorar sus vidas. Bueno, nuestras vidas. Aunque es cierto que el progreso a veces suele pasar también alguna factura no agradable. A veces, en primer lugar, aparecen determinados problemas o necesidades a los que hay que dar respuesta creando nuevos productos. Pero en otras ocasiones son las personas quienes, en primer lugar, crean un producto y después se genera la necesidad de utilizarlo, ¿no? Que es lo que suelen hacer los marketing. Y con todo esto contribuimos a la aceleración del progreso y del bienestar. Es decir, algunas veces los productos creados son reactivos porque dan soluciones a problemas que existen y en otras ocasiones son de tipo proactivos porque cubrirán necesidades que aún no existen o de las que no somos conscientes. En cualquiera de ellos, ya sean reactivos o ya sean proactivos, necesitaremos sí o sí echar mano de nuestra creatividad para poder atender las carencias o para crearlas y progresar. De cualquier manera, es en el cerebro donde se produce todo el proceso creativo que nos va a permitir innovar, crear nuevos productos, nuevas tecnologías. Curiosamente, algunas de estas tecnologías nos van a permitir conocer más el cerebro, como es el caso de la resonancia magnética funcional. Y este conocimiento nos facilitará diseñar estrategias con las que desarrollar el potencial de nuestra mente creativa. Es sorprendente cómo estos tres conceptos, cerebro, creatividad e innovación, se retroalimentan creando un bucle interactivo que se potencian entre sí cuando interaccionan con sus entornos. Porque en todo este proceso creativo no podemos olvidar ese cuarto eslabón de la cadena, el ambiente, el contexto en el que convivimos con otras personas. Es ese contexto el que va influyendo de manera muy poderosa en la necesidad de estimular nuestros cerebros para ser más creativos y generar productos innovadores que nos faciliten la vida y nos ayuden a vivir con mayor bienestar. El trabajo encadenado de estos cuatro conceptos son los que han aumentado de manera considerable la esperanza de vida, sobre todo en zonas del mundo donde se invierte en ello. Esta ya es una razón más que suficiente para que dediquemos tiempo a desarrollar nuestro espíritu creativo, algo que no se suele enseñar en el sistema educativo, dado que está fundamentalmente enfocado al pensamiento único. Un sistema educativo que, por desgracia, está programado para que todo el alumnado de un aula piense en lo mismo cada día. Hoy toca hablar sobre este tema y mañana toca el siguiente. Y si por cualquier razón alguien se sale del guión programado y pregunta algo que no toca ese día, la respuesta es que hoy no toca eso. Pues bien, la educación psicológica en la que estamos trabajando desde mi grupo busca cambiar el pensamiento único por el pensamiento creativo. He sabido que innovar significa llevar a cabo cambios, algo que al cerebro le cuesta mucho por el gasto de energía que le supone. De ahí la tendencia de las personas a resistirse a los cambios. Y es en estas resistencias donde hay un elemento que influye muchísimo también: las actitudes. La educación psicológica también tiene por objetivo que el alumnado aprenda a hacer una apropiada valoración de las situaciones y de las personas y cambiar actitudes para favorecer el pensamiento creativo. Y con respecto al desarrollo de este proceso creativo que se lleva a cabo desde que se inicia una idea hasta que se genera un producto, se utiliza el modelo de Graham Wallace.
Fijaros, a pesar de que este autor definió su modelo en el año 1926, actualmente se sigue utilizando. Wallace propuso 4 fases que conforman el proceso creativo. La fase 1 de preparación, la fase 2 de incubación, la fase 3 de iluminación y la fase 4 de verificación. 4 fases que se ponen al servicio para la solución de un problema o para su prevención. Voy a explicar un poco de qué van cada una de estas 4 fases. La fase 1, llamada de preparación, que es una vez que se ha identificado el problema, se recoge información sobre el mismo para conocerlo en profundidad. La fase 2, de incubación o desconexión, yo suelo decir que aquí sería como sembrar la semilla, sembrar la idea y dejarla que vaya germinando sola, dejando que se vaya alimentando tanto de nuestras experiencias previas que se encuentran grabadas en nuestra mente, como de aquellas que vayamos adquiriendo. Esta fase comprende un periodo de tiempo indeterminado en el que, una vez sembrada la idea, pues nos desconectaremos del problema, dejando que esa semilla vaya encontrando sus fuentes de alimentación hasta llevarla a encontrar las soluciones. La fase 3, llamada del insight, es esa fase del descubrimiento, del eureka. Es cuando la solución aparece de repente en nuestro pensamiento y decimos, ahí está, ¿cómo no la habíamos visto antes? Pero para llegar hasta aquí pueden pasar hasta años, muchos años. Y luego está la fase 4, llamada de verificación, donde ahí se analizan, se ejecutan y se comprueban si la solución elegida es la más apropiada para solucionar el problema. No obstante, y desde mi punto de vista, le falta una fase. Desde mi punto de vista debería haber como paso previo a ellas una fase 0, que estaría relacionada efectivamente con la identificación de un problema que se quiere resolver. Y fijaros, digo que se quiera resolver, porque en la sociedad hay muchos problemas que consideramos que no nos compete a nosotras resolverlas, sino que son otras las personas que tienen que solucionarlos. De ahí que para que se ponga en marcha el proceso creativo, una vez que se ha identificado un problema o una carencia, tendríamos que asumir cierta responsabilidad para resolverla. Esta responsabilidad asumida sería el botón que pusiera en marcha todo el proceso creativo. Por eso, esta sería, en mi opinión, la característica principal de la fase 0. Sentirse responsable, de alguna manera, para encontrar la solución. Cuando descubrí hace unos meses este proceso creativo de Wallace, rápidamente pude ver cómo estas 4 fases, estas 5 fases, fueron dándose en mi proyecto de la asignatura de Educación Psicológica. Y me gustaría compartirlo con todas vosotras y con todos vosotros. Hace muchos años, cuando mis hijos empezaron a ir al colegio, yo aún ni siquiera había estudiado mi carrera de psicología. Y como madre, echaba de menos algo en el colegio, algo para lo que yo no me sentía totalmente preparada ni segura de que lo que yo les enseñaba fuera lo correcto, tal como relacionarse socialmente. Pero sobre todo, enseñarles a ser más felices, que es lo que en definitiva todas las madres y todos los padres queremos para nuestros hijos y hijas. Y descubrí que mis hijos pues empezaron a sentirse mal y a tener dificultades para dormir cuando precisamente empezaron a ir al colegio y a relacionarse socialmente. Es a partir de ahí cuando en alguna ocasión incluso no querían ir al colegio. Y fue ahí, en sus comienzos con la vida social, cuando fui consciente de que no sabía cómo ayudarles, porque mis recursos
eran los de una persona de mi generación, pero no de la suya. Eché de menos tener una formación que me permitiera enseñar a mis hijos cómo gestionar sus emociones y cómo afrontar de forma eficaz las interacciones con otras personas para prevenir o para solucionar los problemas de convivencia que iban apareciendo. Pues personas con valores diferentes, educaciones distintas, etc. Y ahí me pregunté, ¿qué podría hacer yo? Y de alguna manera, es ahí cuando empecé a asumir alguna responsabilidad para solucionar ese problema. Es ahí cuando inconscientemente sembré la semilla en mi mente. Y fijaros, en aquel momento de mi vida yo no tenía ni el graduado escolar. Así que me puse a estudiar como una loca. Hice primero mi graduado escolar, después mi BUP, mi COU, todo esto trabajando. Y finalmente entré en la universidad para realizar la carrera de mis sueños, la psicología. La terminé en el año 2000, después vinieron mis posgrados y durante todo este tiempo, sin ser consciente de ello, aquella semilla que sembré hace años, la fui alimentando, fue alimentándose con todos los conocimientos que iba adquiriendo. Hasta que por fin llegó un día, en febrero de 2017, y apareció el insight. Una mañana en la que estaba en esa fase de duerme vela. Ahí vino el eureka. Claro, ¿cómo no lo vi antes? En el sistema educativo estaba faltando una asignatura llamada educación psicológica. Estaba ahí, invisible, al lado de la educación física. Y por fin se hizo visible en mi mente. A partir de ahí empecé a trabajar para que se hiciera realidad. Lógicamente, y como veréis, aún no he conseguido mi sueño, pero lo conseguiré porque la sociedad lo necesita. ¿No creéis? Pues bien, para ello creé un centro llamado ITSE, Instituto de Desarrollo de Talento Socioemocional, para impartir la educación psicológica como actividad extraescolar. Aunque finalmente tuve que cerrarlo en febrero de 2020, viendo la que se nos venía encima con el COVID. Desgraciadamente no he vuelto a abrirlo. Y bien, para reforzar el proyecto, en abril de 2019 solicité al Colegio Oficial de la Psicología de Madrid abrir el grupo de trabajo de educación psicológica, con la idea de que este proyecto se presentara al Ministerio de Educación. Pero al colegio, que en principio les pareció una idea fantástica, ahora, con la nueva junta que hay, pues dicen que no lo pueden hacer porque corresponde al Consejo General de la Psicología. Así que me puse en contacto con el Consejo y llevan dándome largas desde hace más de un año. Parece ser que no les interesa llevar este proyecto al Ministerio de Educación. No conozco sus razones, pues no me las han dado. Lo que sí es que cada vez que les escribo pueden tardar hasta 3 meses en responderme. Ahora he solicitado una reunión con el presidente, Francisco Santolaya, que ha sido reelegido hace unos días. Espero que se interese por este tema. Yo, de momento, para que no se detenga el proceso creativo del proyecto, me encuentro en la fase de verificación, haciendo un doctorado sobre ello. Estoy en mi 3er año de doctorado y junto a mis compis del grupo de trabajo seguimos trabajando en ello. Porque los psicólogos y las psicólogas tenemos que estar en los centros educativos impartiendo educación psicológica. Porque cada día que pasa, sin que esa formación llegue a los niños y a las niñas, hay vidas que se están perdiendo y que algunas podrían salvarse. Hay adolescentes y adultos que se suicidan, niños y niñas que sufren bullying. Cada día hay más agresividad y sufrimiento en todos los espacios, familia, colegios, empresas, en la calle. Cada día aumenta de forma alarmante el consumo de psicofármacos. Desde luego los laboratorios farmacéuticos deben estar súper contentos con ellos. Y nosotros, psicólogos y psicólogas, ¿qué podemos hacer con toda la formación que tenemos? Debemos movilizarnos
para que la educación psicológica llegue al sistema educativo. No podemos permitir que se pierda ni una sola vida más esperando a que los que tienen el poder para implantarla estén pensando más en sus propios intereses que en los de la sociedad. Somos nosotras, psicólogas y psicólogos, quienes debemos movilizarnos para que esto sea una realidad. Debemos ser una parte activa en esto porque hasta ahora estamos sufriendo muchísimo, pero con una actitud de pasividad, viendo cómo ante nuestros ojos la violencia aumenta cada día, la gente se suicida, las mujeres mueren a manos de sus parejas o exparejas por monstruos que no saben canalizar su rabia y la convierten en deseos de venganza. Niños y niñas que son asesinados por sus progenitores, como en estos días ha ocurrido. Es nuestra misión movilizarnos para que estemos en los centros educativos, formando desde la infancia, para que todas estas conductas se reduzcan al máximo. La educación psicológica debe estar en las aulas ya. Bueno, que como suelo decir, yo me enciendo con todo esto. Así que vamos a volver al proceso creativo. Vamos a ver qué ocurre en nuestro cerebro, porque sabiendo lo que ocurre, podremos también saber cómo estimularlo para aumentar nuestra creatividad y las de las personas con las que trabajamos. Pero eso te lo cuento en el siguiente vídeo. Gracias.